3, 2, 1. Éter, fragmento. 4 nariguetazos y estoy hecho. De calzoncillos en la cama, algodón blanco en la mano izquierda, arquetipo de degenerado, gusto sangriento en la boca de la silla del dentista, música, eructos sonoros de la eternidad, una lechuza con lentes borroneando papeles en la fría oscuridad. Todo el tiempo el sonido en mis oídos de los omnibuses abajo, tos de paragolpes de taxis, chirridos de calles, risas y disparos de pistola reproduciendo ecos en todas las paredes, goteras y tics de neón, la voz de miriades, de pistoleros de la sartén, de la mente, todos los gorjeos que los grillos han craneando, sonando contra mis oídos en el instante antes de la inconsciencia, antes de la caída de la lágrima en el ojo por venir, el miedo de lo desconocido. Uno todavía no sabe si Cristo fue Dios o demonio. Buda tranquiliza más. Y sin embargo, los experimentos deben continuar. Allen Ginsberg nos da la bienvenida al 11º capítulo de Ideoral. Muchas gracias a la gente que nos acompaña y que semana con semana pues, nos presta sus oídos para echar choro, ¿no? Para debatir y para aquí hacer esgrima intelectual de temas, pues tratamos vigentes, ¿no? Reales, vivos, que todavía están ahí por la calle, ¿no? Que todavía huelen a nuevo. Entonces, el día de hoy nos acompañan dos talentosísimas mujeres que para mí es un privilegio tener semejante talento en este humilde podcast. De este lado tenemos a Lili. ¿Cómo estás, mi estimada Lili? ¿Cómo estás? Bien. Bienvenida. Gracias, gracias. Qué gusto que nos acompañes en este podcast. Cuéntanos, para la gente que no tiene el placer de conocerte como yo, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Háblanos de ti. Soy Lilian, tengo 41 años y pues yo tengo un café, así que mi vida es hacer café y la pasamos muy bien ahí en el café. Vayan todos. ¿Cómo se llama tu café? Se llama Café del Día. Y pues hago de todo un poco también. Me gusta poner música, me gusta organizar cosas. Tengo un bazar. Y pues me gusta mucho salir de fiesta. Oye, de este lado tenemos a Sea Marina, qué gusto que nos acompañe. ¿Cómo estás? Mira, ahí les habla, si quieren comprar algo. Bienvenida, qué gusto. Gracias por tu tiempo y por tu visita hasta acá. Platícanos de ti, quién eres, qué haces. Pues yo soy Sea Marina, estoy por cumplir 32 años. Trabajo en Casa Huichol y soy egresada de Biología de la Universidad de Guadalajara. Me encantan las plantas y los hongos. Estoy por buscar una maestría en eso y también me dedico pues a muchas cosas, sobre todo como esta exploración interior de proceso de vida y una psiconauta en experimentación. Psiconauta, qué bonita palabra. Sí, pues acorde al tema. Acorde al tema. Justamente el tema de esta tarde va a ser drogas y su consumo. Vamos a hablar de todas esas cosas pues, que marean, ¿no? Que te hacen ver borroso, pero vamos a tratar de verlo como es propio de este capítulo, desde fuera del tabú, ¿no? Acercarnos al tema, pues, del consumo de sustancias, ¿no? Desde una visión crítica. Como siempre, su opinión es lo más importante. Dejen aquí abajo sus experiencias que tengan con sustancias mágicas y especiales. Aquí todas sus historias son bienvenidas. Y pues vamos a arrancar con una pregunta simple, ¿no? Sencillita. ¿Cómo definirían ustedes o qué son las drogas desde su conocimiento? ¿Quién quiere comenzar? Pues yo no me gusta llamarlas drogas porque creo que la palabra droga tiene una carga social como muy fuerte, mucho tabú y como que la gente se asusta y yo prefiero llamarlas psicotrópicos. Los psicotrópicos viene de latín psicos, que significa alma, y tropos, que significa girar.
Entonces me hace como muy bonito este significado de Poético. girar en el alma, ¿no? Y son estas sustancias que reaccionan con el sistema nervioso central, cambian toda la química de tu cerebro y pues te hacen percibir el entorno distinto, cambian tu percepción, tu conciencia, tu estado de ánimo, tu comportamiento. Y esto es pues todo un experimento, ¿no? Como para cada quien que las consume, porque cada uno, en cada persona tiene un efecto distinto. Así es. Pues yo las llamaría igual, o sea, creo que tiene mucha carga social esa palabra, entonces, pero a la vez pienso que todo es una droga. Todo puede ser, ¿no? Desde el café o muchas cosas. Entonces, pues sí, todo es las permitidas y las no permitidas, realmente. Y pues cada quien sus favoritas, ¿no? Las que más les agraden. Como bien dicen, hay mucho tabú en torno al consumo de sustancias, ¿no? Porque la línea es al mismo tiempo muy delgada y muy arbitraria, ¿no? Entre las sustancias que son consideradas culturalmente como drogas, o sea, este pedo de, oh, no, sustancia mala, no la agarren, sí, no sé, y satanismo, ¿no? Todas estas cosas, pero finalmente entre la cosa o la propiedad de la sustancia o lo que hace la sustancia en el cuerpo a la visión cultural que tiene alrededor de ella, pues creo que sí hay una distancia considerable, ¿no? Sí. Y últimamente en los últimos, bueno, la redundancia y todo lo que da, ¿no? En los últimos años se ha generado como mucho boom, no sé si sea la palabra correcta, mucho movimiento, ¿no? En torno a la concientización, sobre todo de un consumo ético y responsable, pero también la desmitificación de muchas ideas pues ridículas, ¿no? Totalmente, que valen totalmente de la ignorancia. Y dentro de estos portales de divulgación o dentro de estos proyectos que buscan hablar de estas cosas, encontré uno que yo lo encontré en la página de elgatoylacaja.com. Es un libro que se llama Sobre Drogas. Es un libro colaborativo en internet que es de diversos autores, donde se habla precisamente pues del consumo, el uso y los diferentes implicaciones, ¿no? Del consumo de sustancias. Y esta lectura dice que antes de arrancar con toda la historia de las drogas es importante ponerse de acuerdo en algo. El término droga encierra un concepto estigmatizante y extremadamente poco preciso, ya que esta palabra no solo abarca un grupo enorme de compuestos químicos que hacen una infinidad de cosas, como los antibióticos o el ibuprofeno, sino que además su uso genera la ilusión en la población general de que el alcohol, el tabaco o la cafeína, por ejemplo, no forman parte de la abultada montaña de sustancias que identificamos como las drogas. Claro. Entonces, básicamente, cualquier sustancia que se consume en el cuerpo y altera la química básica del cuerpo es una droga, ¿no? Pero lo que decía hace un ratito, se hace una línea delgadísima y arbitraria de cuál sí es una droga en el sentido peyorativo de la oración, ¿no? En el sentido señora religiosa levantando las manos y gritando. Con tus chochos en la mano. Ándale, y cuál es una coca que tú dices, una droga que tú dices, no, droga buena, droga mala, ¿no? Porque legal, finalmente, droga ilegal. Claro, tiene mucho que ver con eso. La moralidad de pues que le damos al producto finalmente se viene traduciendo en una cuestión legal. O sea, yo no creo que sea ilegal por ser concebida como nociva. O sea, no. Yo creo que finalmente, creo que lo dije al revés, la manera en que nosotros como sociedad percibimos estas sustancias definitivamente va a orillar a la legislación a reflejar la identidad y el pensamiento colectivo y la posición de los individuos ante la sustancia. Pero pues como ya lo dije hace un ratito, hay un chingo de mitos, un chingo de información y un chingo también, me atrevería a decirlo, pero igual lo vamos a dejar para el debate más al ratito, hasta manipulación, ¿no?
Sí, yo también Sí, creo que se basa mucho en la ignorancia de las personas, porque incluso hay drogas que se producen dentro de nosotros mismos, en nuestro propio cuerpo. Claro. O sea, tenemos la serotonina, la dopamina y todas estas sustancias que en realidad pues están interactuando con nuestro sistema nervioso, con nuestro cerebro, son consideradas drogas y regulan muchísimas cosas en nuestro sistema, ¿no? Pero ya particularmente las que consumimos externamente, pues sí también es mucho de ignorancia, ¿no? De saber, pues de no saber como qué me va a hacer, de dónde viene, si es legal o no es legal, si está al alcance o no, o sea, creo que son como muchos conceptos que la gente ignora y que prefiere como estigmatizar o estar como en el tabú y mantenerse como al margen, sobre todo por la moral, ¿no? Claro. ¿Algo que agregar, estimada Lili? Pues creo que es un tema que siempre está a la vanguardia, ¿no? Siempre Claro. lo está, se actualiza, salen cosas nuevas. Entonces siempre es un tema actual y cada vez espero que se hable con más naturalidad, ¿no? Porque muchas veces se apela Ojalá. a que se apela a que es un capricho de la época, ¿no? Estos jóvenes que ya sí, no saben sí, qué sí, sacar, siempre. todo ese pedo. Siempre Pero existido. hay tan antiguo como el fuego es el consumo de sustancias, sí. ¿no? Sí. Entonces, es una realidad social que siempre ha estado ahí, ¿no? Finalmente, como bien Forever, dices, muchas de estas y sustancias se seguirá. producen de forma natural. Y muchas de nuestras actividades como individuos están dirigidas a producir estas sustancias, ¿no? A sentir, o sea, el arte, la música, la poesía, finalmente son estímulos externos que tú consumes para que tu cuerpo genere ciertas sensaciones. ¿No es eso la definición de una droga? Digo, yo nomás pregunto, ¿no? De Fin. hecho, se me hace muy interesante porque hay una teoría entre biólogos, todavía obviamente no está probada, pero que menciona que el crecimiento del cerebro de todo nuestro campo frontal ha sido por el consumo de psicoactivos en la sociedad. O sea, antepasado primitivo simio que empezó a consumir plantas y entonces empezó como a compartirlas y esto propició como este crecimiento en nuestro cerebro. Entonces me hace a mí súper interesante y yo estoy de acuerdo con que eso pudo haber sido como lo que nos haya llevado hasta desarrollar incluso el lenguaje o la empatía, la comunicación entre nosotros y pues no creo que esté tan lejos de la realidad. Y nos sigue incluso haciendo desarrollar nuestro cerebro. ¿Quién, sino un Pacheco, inventó la rueda? Me cae que sí, alguien desquacerado. Alguien lo vio y dijo, güey, esta madre puede girar. Oh, claro. Entonces, continuando un poquito la lectura, este libro menciona que las sustancias psicoactivas generan en la naturaleza, las sustancias psicoactivas generadas en la naturaleza están clasificadas dentro de un gran grupo llamado metabolitos secundarios, productos naturales o fitoquímicos. Esto citado en Wynne 2003. El nombre de secundarios fue puesto en una época para diferenciar los compuestos que se creían los únicos esenciales para la vida, como carbohidratos, proteínas, lípidos, etcétera, de aquellos que se pensaba que no tenían un rol fundamental. Entonces, se hace una división entre lo que es primario, ¿no? Y lo que es secundario, ¿no? Y todos estos compuestos se agregan. Pero como bien mencionaba Marina hace rato, pues la idea de secundario finalmente pues no es tan acertada, ¿no? Porque todas estas sustancias psicotrópicas vienen, ¿no? De un larguísimo periodo de adaptabilidad y de evolución, ¿no? O sea, lo que tú te chingas en una fiesta es la cima evolutiva de muchos años, ¿no? Y finalmente son plantas ancestrales en el mejor de los casos, porque ya lo dijimos, hablar de drogas es hablar de infinidad de cosas, pero enfocándonos en esta visión de lo psicotrópico desde lo orgánico, yo creo finalmente siempre ha existido esta predisposición del humano de acercarse a lo extracorpóreo, ¿no? A jugarle
a explorar, ¿no? El psiconauta, como tú dices. Claro. Y todas estas sustancias ayudan, ¿no? A acercarse, a meter la mano dentro de la tripa, ¿no? Y te ayudan como a mover un montón de cosas por ahí. Entonces, me parece muy interesante también el detenerse no a juzgar, porque creo que de entrada ya hay mucho juicio en torno al consumo o no de X o Y sustancia, sino más bien como a reflexionar, ¿no? O a construir un sentir propio en torno al consumo de tal o cual cosa, ¿no? Porque hasta qué grado la información que tenemos es, vaya, la redundancia, información real, y hasta qué punto son supuestos, ¿no? O mitos morales. Cuántas cosas no se dicen alrededor de la marihuana, ¿no? Sí. Cuántas cosas no se dicen alrededor de muchas sustancias. Ojo, nosotros en este programa pues no justificamos, ¿no? Que ese es otro tema que también vamos a llegar a tocar eventualmente, ¿no? Toda la comercialización alrededor de estas sustancias, ¿no? Que es otro temazo, ¿no? Pero finalmente el punto donde quiero llegar ahorita es que son sustancias que existen, que siempre han existido, que el humano siempre ha recurrido a ellas por esta necesidad de conectar con algo que no está dentro de nosotros, y que renegar o rechazar esta naturaleza o esta búsqueda natural de nosotros, pues es hasta cierto punto ser hipócrita con nosotros mismos, creo yo. Sí, me parece también que, sí, como dicen, si no lo has probado, pues no puedes hablar de él. No lo juzgues, ¿no? Sí. O sea... Que bueno, tampoco es así como para que salgan ahorita y prueben todas las cosas del mundo, ¿no? Pero mucha de la información que se tiene viene del tabú, del mito y de la ignorancia, sí, ¿no? Hablando en fundamentos científicos, hablando en evidencia pues estudiada, ¿no? Para la mayoría de las sustancias de origen orgánico, natural, los resultados son más bien alentadores, positivos. Se hablan de muchas plantas que son utilizadas para tratamiento de como depresión, como enfermedades mentales, como todas estas circunstancias. Entonces es interesante, y precisamente la razón por la que traje este tema, este capítulo, es ese debate, ¿no? Y esa reflexión de hasta qué punto el juicio que se tiene en torno a estas sustancias pues es una opinión real, y hasta qué punto pues es un fantasma y que pues que se ha ido heredando, ¿no? Tiene mucho que ver con la industria, ¿no? La prohibición finalmente construye la industria, y eso va empujando a que se tomen muchas decisiones pues que no. No, y se riega información que no es real, ¿no? Para satanizar, para tenerle miedo. Ajá. O al contrario, o sea, si el propio sistema quiere que la consumas, pues se riega información saludable, productiva, ¿no? Como en el caso del café o en el caso del azúcar, que es una droga, es real, y que se les está al alcance de incluso de niños muy pequeños. Entonces eso también es como interesante, ¿no? Dependiendo del enfoque de la ignorancia, también es como la información que está al alcance de las personas, ¿no? Siendo que los efectos secundarios, el daño colateral del azúcar es significativamente mayor que el daño de la marihuana, definitivamente, o de otras sustancias, ¿no? Claro. Pero tiene mucho que ver esto que hablábamos, ¿no? La óptica de consumo, ¿no? La industria que respalda toda la compra de estas sustancias. La compra y la comercialización de estas sustancias, definitivamente. Continuando un poquito con la cita, dice este libro que lo correcto sería usar el concepto de sustancias psicoactivas, que abarca aquellos compuestos químicos que son capaces de cambiar el modo en que funciona la mente, como alterar las sensaciones de dolor y placer, el estado de ánimo, la conciencia, la percepción, la capacidad de pensar y de ser creativos, el estado de alerta y otras funciones psicológicas, ¿no? Entonces, todo lo que modifique estas funciones psicológicas del que habla la lectura, pues puede entrar en esta connotación de droga. Pero como ya lo dijimos, vamos a hablar
Pues más bien ahí se puede catalogar en dos tipos de drogas. O sea, las drogas que te hacen entrar en este estado de percepción alterada, de conciencia, y las drogas que en realidad no tienen como tanto efecto como en esta percepción, ¿no? O sea, por ejemplo, o que es muy ligero y que no lo notas, o sea, como el café, que o sea, puedes consumirlo y no tienes una alteración de tu conciencia tan drástica como para no ir a trabajar, o de otras, como un LSD, que sí de plano te incapacitan hasta de moverte, ¿no? Entonces sí creo que podría ser como la primera clasificación entre drogas como lo defino ahí, drogas que sí te permiten como esta funcionalidad normal en la realidad. Necesarias. Aquí Incluso. esta lectura propone 4 categorías, justamente como lo estás diciendo: depresores, como el alcohol, ansiolíticos, opioides, medicación para el sueño y sedantes en general. Estimulantes, como nicotina, cafeína, cocaína o anfetaminas. Psiquiátricos, como los antipsicóticos, los antidepresivos o los estabilizantes de ánimo. Y psicodélicos, como LSD, psilocibina, mescalina, ayahuasca, entre otros, ¿no? Ajá, en general. Entonces son estas 4 categorías que nos propone esta lectura: depresores, estimulantes, psiquiátricos y psicodélicos. Okay. ¿No? El azúcar sería una droga estimulante, finalmente. No es una droga psicodélica como el LSD, pero sí es una droga que estimula, ¿no? La marihuana no es una droga que te hace alucinar, por ejemplo. Bueno, si te la comes, sí. Bueno, Si la fumas, todo bien. pero sí diferenciar, ¿no? Porque hay un rechazo general, ¿no? De que drogas igual a Satanás. Sí, y que a todos les decían marihuanos, ¿no? Es como... Exacto, ¿no? Ajá, empezando ese por ahí, tabú ¿no? de marihuana. De que lo que consumieras es marihuano, ¿no? Y Tus Eres marihuanadas. El sinónimo de drogadicto antes era como Sí. el marihuano. Sí. Y comenzar a desmenuzar, ¿no? Este pinche demonio de 17 cabezas que dicen que es la droga, ¿no? Empezar a desmenuzar y a cuestionarse, ¿no? O sea, sí existe, creo yo, una línea moral, ¿no? Que divide que sí y que no puedes utilizar, pero pues la parte es ser críticos al respecto, ¿no? Sí, yo siempre he dicho que para drogarte tienes que ser muy inteligente, siempre lo he dicho. Claro. Porque pues empieza a haber muchas reacciones, ¿no? Desde que sí te puedes engranar con algo, pero y aún así ser funcional, ¿no? Pero hay una línea muy delgada. Entonces yo siempre digo, güey, si ya te vas a empezar a drogar, a todos mis amigos, tienes que ser inteligente. Pero creo que todos tenemos un momento de atascados, ¿no? Creo yo. Sí, creo que es parte del clima Ajá, de esta claro. exploración, ¿no? Que Claro. nos lleva como el consumir todas estas sustancias. Pero como dices, yo más bien siempre pienso, cuando consumas algo, consúmelo tú, que no te consuma a ti. Que es un poco eso de consumir de manera inteligente, ¿no? Porque luego ya no sabes si el que te está fumando a ti es el cigarro o tú es el que te lo estás fumando. Y aplica para todo, ¿no? Cualquier exceso es perjudicante o perjudicial para el individuo, ¿no? Sí, cualquiera. Yo conozco Ah, gente que las han corrido de sus trabajos por jugar videojuegos, ¿no? Que se emboban ahí varios días y pues se pierden, ¿no? Finalmente, entender que es cierto, hay drogas que por su naturaleza y por su constitución química son capaces de generar adicción, pero que no es una situación implícita. No significa que todas las drogas generen adicción y tampoco significa que todas las adicciones sean malas, hacia las drogas. Malas, sí, ¿no? O sea, porque Sí, finalmente un adicto es aquella persona que ya no ejerce control sobre el consumo del Sí. estímulo. Sí, pues entonces sí podría decirse que sea malo, pero las adicciones pueden llevarte no solo a sustancias, sino a personas o actividades o lugares. Sí, el problema es cuando dejas de tener criterio por tu necesidad de consumir, ¿sabes? Claro. Y que aplica, como bien dices, a todo, ¿no? O sea, un vínculo, tu necesidad de construir cercanía o intimidad con la persona, ¿qué te lleva a hacer, ¿no? Hasta dónde estás dispuesto a llegar por encontrar satisfacción de
de esto que buscas, ¿no? Y ahí es donde sí vale la pena alargar el debate de alguna forma y sí ser críticos en torno a qué drogas tienen un potencial de adicción mayor que otras, ¿no? Yo Sí. creo que quizá la legislación debería ir en esa dirección, ¿no? En lo que pudiera ser o no perjudiciar para el individuo. No en todos estos mitos, en todas estas campañas de desprestigio que obedecen a cosas que no son la salud pública. Claro, sí, tienes razón, yo creo que sí estoy de acuerdo en esto porque sí hay drogas que desde el primer consumo te pueden generar como este descontrol y Ujú. es difícil después poner límites con ellas y eso empieza a ser como perjudicial totalmente, ¿no? Para el individuo. Y hay otras que a pesar de que estigmatizan o se tienen en un estigma mucho más fuerte o de que no, son de Satán y así, en realidad es tan fuerte su efecto que la gente puede llegar a decir, no, espérate, no quiero consumir tan seguido o fue tan fuerte mi experiencia que sí le ponen desde la primera toma un límite hasta cierto punto saludable por tan fuertes que son. Entonces sí debería de ir como la legislación, como dices, más hacia el lado de la dependencia o generar esta dependencia física y psicológica del organismo, no tanto como a los mitos o a los tabús o a los prejuicios que se puedan tener sobre las sustancias. Es que fíjate, ¿ibas a decir Ya de algo, que no? se hable en algo, lo que sea, por ejemplo, de la cannabis, pues ya con eso es un inicio, ¿no? También que se hable de legislar. Claro, muy necesario, ¿no? Ujú. Sí, porque casi todo el mundo consume cannabis. O sea, la verdad es que, aunque bajita la mano, aunque no, obviamente no lo anden divulgando en el trabajo o lo que sea, o sea, es más común que encuentres a gente que fume, a gente que no fume. Claro. Yo, por ejemplo, ya soy muy de... Yo siendo fumando en la calle, yo sí prendo el gallo en la calle porque digo, lo tenemos que empezar a normalizar. Si no, o sea, que sepan que existe, y aún así, pues vas camino a tu chamba o algo, ¿no? No vas acá Ajá, saltando. ay. Pero, ¿sabes qué Sí. creo yo también? Que la sociedad actual en general, vivimos en una sociedad, no es cierto, la sociedad actual en general tiene muchos problemas para el tema de la moderación. En general, En ¿o? general. En general de Ujú. todo. Y digo, no voy a hablar de un análisis global, pues, porque no conozco todo el mundo. Pero, por ejemplo, en México tenemos cero moderación de nada, ¿no? O sea, somos uno de los países con más alto consumo de cerveza, ¿no? No recuerdo la estadística, pero Ya, estamos en el sí. top 10 mínimo. De Coca-Cola. De Coca-Cola, nuestro consumo de alimento es tal que estamos Sí, en el de top de alimentos, de obesidad, azúcar, azúcar, todo, ajá. ¿no? Todo. Y Y de grasas. Pues, digo, tanto- y finalmente estas, entre comillas, voy a forzar ahí un poquito la idea, estas adicciones son menos escandalosas o atraen menos la atención pública que un churrito de mota No, de alguien incluso en la son, calle, ¿no? pues, puestas ahí para que sean consumidas, ¿no? Claro, y o sea, yo sé que es una tontería, ¿no? Y que mucha gente hizo muchos memes al respecto, ¿no? Pero el hecho de que por primera vez en años alguien le pusiera un alto a las industrias panificadoras y quitaran sus monitos de, güey, eso no es pan. Eso no es pan, finalmente es azúcar con grasa y a lo mejor harina, ¿no? Finalmente los procesos industriales la mayoría de las cosas que comemos es mucho más nocivo a largo plazo que chingarte un gallito, ¿no? O algo así. Y lo interesante es cómo el consciente colectivo se escandaliza más por estos casos. Bueno, estamos hablando del consumo, no del comercio, Ujú. ¿no? Por estos casos de gente que consume, que por esta gran maquinaria de obesidad y daños diabéticos al país, ¿no? O sea, finalmente en tema de salud pública, el debate debería estar destinado, pues, a eso, ¿no? A la salubridad, ¿no? Claro, y a que sí hubiera como consecuencias y reales en cuanto a salud pública, que lo estamos viendo en enfermedades, en diabetes, en
un chorro de cosas y que no manipulen la información, ¿no? Porque Claro. el consumo de marihuana siempre está como estigmatizado a esto, a que te vas a ser un delincuente. Es la puerta a otras drogas. Sí, Sí. eso sí Claro. siempre. Eso es como que ya consumes marihuana y ya es como, eres el drogadicto y ya consumes todo, ¿no? Y esta imagen negativa de la marihuana tiene mucho que ver con las campañas de desprestigio a los grupos norteamericanos, ¿no? Como finalmente la marihuana era más consumida en comunidades afrodescendientes, ¿no? Que era, Ujú, pues sí. es parte de su cultura, ¿no? Todo este Ujú, conocimiento sí. ancestral del continente africano, ¿no? Era una práctica común entre todos los esclavos liberados y sus descendientes. Entonces, en el boom hippie, en la época del amor y paz, en donde se comienza a fracturar imposición social, ¿no? Y comienza a haber movilidad, donde comienza a emerger una clase media, ¿no? Que tiene contacto, ¿no? De los grupos más vulnerables con otras clases sociales, y la marihuana viene haciendo un puente, ¿no? De contacto entre las Ujú. personas, porque quien ha estado pacheco sabe, pues, que te abre la mente, ¿no? La mente Sí, y que el corazón. te Entonces, relaja. es muy fácil crear vínculo y generar empatía con alguien pacheco, ¿no? O sea, Compartir siempre. claro, El porro siempre rola. ese espíritu, ¿no? Porque es la propiedad de la marihuana, ¿no? O sea, es lo que te hace sentir ese relax, ese desprendimiento, todo esto. Entonces, esto pues no convenía a los intereses de grupos sociales que Claro. pues no le conviene que la gente se sienta muy Sí, cómoda ajá. con la clase explotada. Entonces comienzan a, Oye. aquí está, comienza a correr rumores, ¿no? Sobre el consumo de las marihuanas y aparentemente sus efectos secundarios, y es tal el eco que hace que a la fecha sigue manteniendo este sesgo, ¿no? No solamente hacia la marihuana, sino a todas las sustancias, que finalmente vuelvo como al mismo punto, como no es un tema que se atreva a hablarse a la luz del día, en muchos casos hace falta información verídica para poder determinar si sí o si no cumple este papel pues de sanidad, ¿no? De ser sano para la persona que lo consume. Entonces, mientras más se hable del tema, yo creo que más posibilidad hay de generar, uno, responsabilidad ante su consumo, y dos, pues reflexión, ¿no? Ante la visión cultural, ¿no? Porque obviamente, ya, por fin tenemos que mencionar el elefante en la habitación. La prohibición hace que su tráfico sea más interesante, ¿no? Sea más codiciado. Sí, y además de que como cuando éramos niños, ¿no? Entre más te lo prohíben, más quieres hacerlo. Entonces esto es como el boom del consumo y de que por eso sea como un gran negocio. Yo creo que incluso debería ser un tema familiar con niños, porque creo que es una forma de normalizarlo y de poner sobre la mesa como, pues esto existe. Ajá, claro. Esto está ahí y no es que sea bueno ni que sea malo, eso depende de ti. Como muchos otros temas, ¿no? Que se deberían de hablar más así. Claro. Más así como La libres, familia, y darles esa información y esa herramienta a la juventud, a las nuevas generaciones, para que no, o sea, no ponerlo como esto de prohibido, porque eso se ha probado en la psicología del humano, que hasta más lo quieres porque te lo prohíben, ¿no? Y que finalmente los niños ya conviven todo el tiempo con sustancias nocivas para la salud, ¿no? Sí. O sea, enseñar moderación y enseñar responsabilidad de lo que consumen, ¿no? Y enseñar esta conciencia, vaya, de, pues, que eres tu cuerpo, ¿no? Y hay que cuidar, ¿no? Yo creo que el debate debería ir en esa dirección, ¿no? Y no en tratar de imponer, o, bueno, es que De prohibir. Es que es un tema De prohibir. muy sensible, porque no se puede ignorar, al menos no en un país como México, toda la cuestión social que conlleva el consumo pues de sustancias, ¿no? Todo, pues estamos marcados por 6 años de lucha contra el narco, ¿no? Que ha sido un episodio muy violento de nuestra sociedad, ¿no? Y reconocer, pues, lo golpeado que está nuestro país en gran parte por la nula regulación
del consumo, ¿no? O por la incompetencia de frenar, ¿no? La distribución o el consumo de estas situaciones. Entonces, invita a pensar, ¿no? Si te hace reflexionar, si te hace detenerte y decir, bueno, y para empezar, para todo esto, ¿por qué está prohibido? ¿Me recuerdas? Ajá, O sea, si es una planta que crece, ¿no? En la naturaleza, que Dios nos dio, que, o sea, no tendría por qué, no está ni siquiera manipulada, bueno, ya a la fecha sí, pero en primera instancia no estuvo ni manipulada por el humano, ¿no? Nació, creció, la cultivas, incluso si tú la siembras, llega a ser gratis, ¿no? O sea, no es algo que necesites pagar o que necesites ir a la tienda a comprar, digo, ahorita sí, pero es algo que la misma naturaleza te da, la misma naturaleza te ofrece, ¿no? Entonces de ahí, ¿por qué estaría mal? en cambio, productos, ¿no? Mucho más nocivos, procesados, ¿no? Los encuentras en el mercado libremente, ¿no? O sea, yo no entiendo por qué está prohibida la marihuana y venden For Loco en el Oxxo. Ya sé, también es como que O sea, no sé cómo. yo no entiendo. Y pues sí, reconocer uno, la deuda que el tráfico de estupefacientes le tiene a México, que es, yo creo, grandísimo y es un tema que no podemos dejar de lado. Pero dos, también preguntarse si el modelo más sano es el modelo de la prohibición. Sí, no, yo creo definitivamente que no. Yo No, creo que sí, ya sí. pronto Sobre se todo, va a legalizar así. específicamente- Al 100%. específicamente con el tema de la marihuana, yo cada vez veo más información, publicidad. Por ejemplo, antes impensable que en redes subir una foto con un porrito, ¿no? Ujú. Luego te la bajaban, ¿no? O Luego te impensable. dicen en el trabajo, y ya te vimos, y te tachaban, ¿no? Pero ahorita Sí, pero sí hay que normalizar hablar de eso, así, sí, de los definitivamente. productos ahora que se venden también tan libres, ¿no? Pomadas, CBD, Oh, claro. todo es eso. Hablar de eso totalmente así medicinal. normal con la familia y todo. Incluso ofrecérselos, Ajá, o sea, hay sí. gente en la familia que a lo mejor sí, no un porro, ¿verdad? Pero sí para la artritis Sí, de para la parte abuela, acá medicinal y sí, Claro. normalizarlo. Y siempre, pues como todo, ¿no? Invitar a la responsabilidad ante el consumo. Algo que siempre se habla en este podcast, ¿no? Sano, seguro y consensuado, ¿no? Ujú. Si vas a tomar la decisión de experimentar y todo, desde el conocimiento y desde fuentes confiables, ¿no? Desde fuentes Es que justo falibles. pasa eso, que todos los que satanizan y hablan para empezar ni lo han probado. Segunda, o sea, justifican la prohibición por lo que escuchan por ahí, ¿no? E investigar, pues menos. Entonces, creo que desde ahí, desde también como consumidores leer qué pedo, de dónde viene, sea lo que sea que consumas. Y y si la gente se informa un poco más la opuesta, pues creo que sería más fácil llegar a otras metas, ¿no? En el libro Historia General de las Drogas de Antonio Escojato, de Antonio, menciona, es un librazo buenísimo, pero larguísimo, como 1300 páginas, no lo terminé, llegué como a la página 3. Sí, está larguito. Es una enciclopedia. Este men Antonio dice, citándolo un poco, en efecto, muchos conciben hoy el uso de ciertas sustancias como una nueva forma de pecado, y los códigos tipifican esa conducta como nueva forma del delito. La droga hace enloquecer de placer al hombre. Se contrapone así como ideales de una sociedad sin drogas, libre incluso de las ilícitas, y otra donde existía un mercado tan abierto como el de las publicaciones o espectáculos, con el refinamiento de la oferta que hay para bebidas alcohólicas, café o tabaco. Entonces, es una sociedad que siempre ve la droga como el rompimiento, ¿no? Sí, de la ay, tradición. La herida del país. la Exacto, chingada. ¿no? Pero al mismo tiempo es una sociedad que durante años ha venido regulando sustancias como el alcohol, ¿no? Que para quien no lo recuerde, hubo un punto en la historia mundial que el Era alcohol ilegal. estaba prohibido. Y ¿no? eran todas las mafias. Que lo ayudó a llegar a la legalización,
la presión de la Sí, la industria industria. y el consumo, finalmente, ¿no? Hace, no sé, cierto número de años permitían que pasaran comerciales de cigarro en la tela abierta, ¿no? El güey el ranchero en el caballo, Marlboro. ¿no? Los faritos. Todo ahí, ¿no? Y ahora no es permitido. Finalmente también. Oye, sí es cierto, ya no hay Sí. Bueno, no veo Yo tele. no veo tele, No ya veo no sé, tele, ¿verdad? Pero si se creo fijan, que... no hay publicidad de ninguna marca de cigarros en ningún lado. Ay, sí es cierto. Tienen prohibidísimo. Y te ponen una rata muerta de 3 metros en la O cajetilla. un feto prematuro. Y aún así hay gente pues que Consume que muchísimo. consume. No, y que ¿no? dicen que es de los vicios más difíciles Sí, de dejar. que- el porcentaje de actividad y es que tiene altísimo. repercusiones a la salud, Y con claro. mayores repercusiones a la salud que muchas otras drogas, la verdad, ¿no? Incluso el alcohol, o sea, a mí el alcohol, a pesar de que me encanta, la verdad lo voy a aceptar. Creo que es una droga muy fuerte y que no sabemos controlar. Para empezar es pura azúcar, para empezar. Sí, Entonces ¿no? desde ahí ya muy perjudicial. Y te cambia todo, ¿no? O sea, que eres como otra Mm. persona después de estar ya estando borracho. Sí. Y puedes hacer muchísimo, incluso ser peligroso para los demás y para ti mismo, Ujú. ¿no? Yo creo que por el nivel de cuando ya lo combinas con el volante, hay un nivel increíblemente alto de muertes, Con ¿no? escaleras, cuando lo comías con, Claro, bueno. Con mesas. con el baño, el famoso lavamanos. Sí, 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 no, sí. es que es súper peligrosa. Pero tema central del capítulo de hoy no es la sustancia finalmente, ¿no? Digo, más allá de que te cause tal o cual efecto, te haga sentir de tal o cual forma, tiene más que ver con la forma en que la consumes que Ujú. realmente con lo que la sustancia te provoca. Es una cuestión más bien de moderación, de autoconocimiento y de un montón de cosas pues que no tenemos, ¿no? Porque finalmente vivimos en la época del exceso, en la época del abuso, ¿no? En la época pues de la miseria, ¿no? Donde necesitamos explotar al límite las cosas que nos dan placer, pues Ajá. porque este pinche mundo no nos Al permite límite. otra cosa. Sí, sí, sí. Entonces, una persona adicta o una personalidad adictiva, normalmente creo yo, no soy un experto en adicciones, pero pudiera estar cercano a un equilibrio, ¿no? Mental. Entonces, Un desequilibrio, ¿no? un desequilibrio general, sí, porque ya me puse muy peyorativo, ¿no? Finalmente, una persona desequilibrada va a lastimar su vida, sea con sustancias Ujú. o sea con con que sea. actitudes, con actitud. ajá. Finalmente, Sí. indica un desbalance, un desbalanceo, ¿no? Lamentablemente, gran parte del tabú de la droga y de la desinformación es que también se venden como alternativas y como respuestas en algunas circunstancias, ¿no? Sí. Sobre todo las personas que no tienen acceso a ese tipo de debates, a ese tipo de información, porque sí es físicamente reconfortante, ¿no? Y su efecto de generarte estímulo, de generarte placer, de generarte satisfacción, O bienestar instantáneo. exacto, es real, Sí. ¿no? Y una persona que finalmente está carente de esos momentos luminosos en su vida, pues va a recurrir, exacto, ¿no? Entonces, también yo creo que refleja un fracaso en la visión de la salud mental del país, ¿no? Finalmente, un país donde se tiene que prohibir la droga por miedo a la adicción, pues es un país que no tiene bien reforzado pues estas primeras líneas, ¿no? Estos primeros contactos, estas primeras barreras, como lo hemos llegado a platicar del tema de salud sexual, ¿no? No se trata de regalar condones en las escuelas, no se trata de regalar porros en los preescolares, ¿no? Para que empiecen a fumar temprano, sino dar información confiable, segura, real, de una práctica segura para las personas que lo van a utilizar, porque la estadística no miente. Bien dijiste, ¿no? Las personas que utilizan ese tipo de sustancias son muchísimas y la verdad, creo yo, cada vez que va en aumento, ¿no? Sí. Es innegable Sí, que la sí, práctica se está existe. normalizando. Es innegable que existe. Hay que empezar a generar debate y conversación
para que su consumo sea ético y sea salubre. Sí, y por fin de cuentas legislado y normalizado como el alcohol, ¿no? Yo creo que estamos llegando a ese punto, como cuando el alcohol era ilegal, pero el consumo, como lo dijiste, fue tanto, y que con la marihuana creo que ya estamos casi en ese punto. Entonces es cuestión de tiempo en que se legalice, o sea, se legisle y se normalice en la sociedad en la que vivimos. O sea, la planta aquí se siente como en casa. Sí, hay que empezar, ¿no? O sea, por los que nos interesan. Claro. Hablarlo, hacerlo. Bueno, pues vamos a empezar a concluir, ¿no?, el capítulo de hoy. Me gustaría pedirles a cada una de ustedes un último comentario, así de manera de cierre, para ya despedirnos de nuestros escuchas que nos aguantaron hasta acá. ¿Quién quiere comenzar? Pues a mí me gustaría, yo sé que puede ser un poco atrevido, pero que exploren, de verdad, que no solamente las sustancias yo creo que son una gran herramienta para la introspección y para el autoconocimiento interior. Te abren puertas y te abren lugares en tu interior que a veces es muy difícil acceder por muchísimas cosas, ¿no? Entonces yo sí me gustaría que hay muchísimas drogas, muchísimas sustancias psicotrópicos, el que les llame, el que les parezca, inténtenlo antes de juzgar, con una dosis que les parezca adecuada para ustedes, pero intenten esta exploración interior con estas sustancias, con estas herramientas, porque incluso en las culturas indígenas antiguas siempre se ha utilizado de una manera constructiva, de una manera en la que sí ha llevado a una conexión con el espíritu, con la inteligencia superior que tenemos todos dentro y que existe en el universo, ¿no? Entonces, yo creo que si no es, o sea, como se las venden a lo mejor en muchos lugares, ceremonias, de que no, y tómate la ayahuasca, y se te van a curar todos tus males. No, creo que al contrario, te da una apertura a que tú profundices más y que te abra como todos estos caminos que tenías bloqueados, y que obviamente te va a dejar muchísima tarea, pero qué mejor, ¿no? Que empieces a hacer toda esa tarea que tienes, deshacer todos esos nudos internos que creo que todos tenemos, ¿no? Entonces creo que las drogas y esos psicotrópicos te dan la pauta para empezar a trabajar. Entonces, pues, no sé si sea el mejor consejo, pero yo los invito a que lo hagan. Muchas gracias. De este lado, Lili. Bueno, yo tengo muchos dichos que me he inventado yo a lo largo de mi vida, pero uno es que creo yo que si todo el mundo en algún momento comiera o usara o girara algún, por ejemplo, yo hablo en específico siempre de los hongos, ¿no? De la psilocibina. Y digo, el mundo sería así opuesto, porque, pues, por todo lo mágico, ¿no? Que es ese pedo. Hay muchas más que hay. Plantas, sustancias, líquidos que hay en la naturaleza. También los que son, pues, de diseño, también hay unos bien chidos. Y pues eso, agarrarle el buen lado a ese tipo de sustancias. Y vuelvo a decir, ser inteligente, sea lo que sea que consumas, legal o ilegal, y asumir también las consecuencias, ¿no? de esas cosas que consumimos, pues, voluntariamente, ¿no? Muchas gracias a las invitadas de hoy por acompañarnos, y muchas gracias al equipo de Cuarto Creciente, como siempre, por ayudarnos con la producción de este podcast. Yo soy Adrián Esparza. Cualquier comentario, déjanos aquí abajo, nos encantaría escuchar sus opiniones. Antes de irnos, si la gente quisiera seguir en contacto con ustedes, redes, ¿cómo los podemos encontrar? ¿Cómo los podemos encontrar? Yo estoy en Instagram como Lilian-Villalobos. Yo estoy en Facebook como Sea, con Z, Z-E-A, Marina. O en Instagram está un poco más difícil, como uka-chipetitemaiku. Pero igual en Facebook es más fácil. Pero con cualquiera de las dos, ahí estoy a la orden. Muchas gracias. Estamos
en contacto hasta la Gracias. próxima semana. Nos vemos la siguiente sábado con más de estas charlas. Gracias por acompañarnos hasta el final. Que tengan muy buena tarde. Muchas Bye. gracias. Bye.